Bienvenidos al programa Perfiles en Acción, charlas con los creadores escénicos. En esta ocasión dedicado a la maestra Pilar Gallegos, quien, desde Italia viene a presentar a el Salón de Danza de la UNAM su más reciente creación sobre la que vamos a hablar el día de hoy y, por supuesto, conocer un poco de su trayectoria. En un momento iniciamos. Iniciamos este programa Perfiles en Acción y pues bienvenida. Gracias. Pilar, y que te preguntaba yo antes de empezar, ¿hace cuánto tiempo que te perdimos de vista? Debió haber pasado muchas cosas para haberte decidido hacer esa ruta hacia allá, las Europas, como les decimos acá. Sí. Pero antes que lleguemos a eso, tu trabajo como bailarina tuvo como ciertas características de las que me estabas hablando antes. Háblanos de esa primera etapa tú como bailarina, antes, por supuesto, de entrar a la coreografía, por cierto, en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, en la licenciatura, en que, por cierto, pues te tocó ser parte de esa generación a la que yo todavía, siendo profesor de teatro aplicado a la danza, estuve y fuiste mi alumna. Sí. Así que vayámonos antes a eso. Sí, yo llego a la danza por casualidad a los 12 años, porque tenía una vecina que le gustaba. Bueno, yo era mi juego de niña, bailar y jugar y hacer coreografías con mis amigas y con mis primas. Y un día llega una vecinita y me dice, me metí en unas clases de jazz y le hacemos así. Y dije, yo también quiero, ¿no? Y nada, fui a este lugar que era un deportivo de Lazar, ¿no? Y luego me gustó y ese grupo cerró y luego me busqué otro sitio que también cerró y luego llegué a una pequeña escuela en Villacuapa que se llamaba Novarte. Ahí conocí a Eric Villanueva y a Roberto Robles, que fueron mis maestros ocasionales. Y nada, y en esta escuela pues muy chiquita de Villacuapa me incentivaron. Yo luego fui buscando mis oportunidades y llego, gracias a Roberto Robles, con Guillermo Maldonado a los 16 años. Y bueno, me decían, eres buena para el jazz y entonces te vamos a subir de nivel, tienes que hacer danza clásica. Entonces cuando llego con Memo Maldonado, que fue prácticamente mi papá que me formó. ¿Ha sido papá de tantas? Sí, a 16 años, en un año me masacró y a los 17 años yo logré un muy buen nivel de danza clásica. Y entonces tuve ahí un bemol, un poco de qué hago, danza clásica, pero me gustaba la danza contemporánea porque en esa época venían todos los espectáculos de danza a la Covarrubias, que venían al Cervantino, y vi cosas muy buenas, antes de la era de Internet, donde la danza era pues, muy diferente entre un país y otro. Hoy día es como muy homogeneizado, ¿no? Y vi cosas muy diferentes y dije, esto me late. Y entonces la danza clásica, bueno, mi primer trabajo profesional de bailarina fue con la Compañía Nacional de Danza, como nos contrataban como extras para las temporadas de Lago de los Cisnes, que era una buena tabla porque eran 40 funciones y lo hice 2 temporadas, 2 años seguidos. Y me decían, sí, la danza clásica, pero tendrías que adelgazar 8 kilos. Y yo dije, bueno, ¿de dónde? Así que dije lo contemporáneo y bueno, en esa época, gracias a Memo, se hacía un poco de publicidad, un poco de... Con él tuvimos un grupo que también estaba Quiatora Monorriel, que pues, también son mis amigos de muchos años, es Manuel Stephens,
Éramos como los hijitos de esa época de Memo. Y un día me dice, pues hay una audición para los Fábregas. Y dije, bueno, pues gano como bailarina. Y entonces también esos fueron mis primeros trabajos en comedia musical, con los Fábregas. También ahí hice una súper tabla porque estuve un año en El Diluvio que viene, que fueron 400 representaciones. Y nada. Y entonces en la comedia musical, después se acaba esta musical, voy a dar a otra obra de Silvia Pinal. Tengo un accidente, se me truena la rodilla en el ensayo general y ahí cambió mi vida porque de querer ser solo bailarina, por una cuestión de lesión, pues operación y no quedé bien y luego otra operación y tal. Dije, a 20 años, dije, mi sueño de ser bailarina se derrumbó, o sea, se cayó, se acabó. Acaban de abrir la Universidad de las Artes, ¿no? Acababan de abrir el CENART y pues supe que había 2 carreras y dije, ¿cuál estudio? O sea, estuve así como que, ¿cuál me voy? Sí, porque es la otra... Y porque yo había hecho muchos años de danza clásica y era una técnica que me gustaba mucho, si bien ya hacía jazz y contemporáneo. En esa época el contemporáneo todavía era previo al release, digamos que había llegado a México muy poco a la vez, ¿no? Es que sin internet las modas acá llegaban 5, 10, 15, 20 años después, ¿no? Era como otros tiempos. Sí, sí. Así que bueno, me inscribí en la licenciatura de coreografía y ahí descubrí el mundo pues, de la creación detrás del escenario y me encantó. O sea, me gustó todavía más que ser bailarina, prefiero ser coreógrafa. Fíjate. Y entonces fue una salvación realmente así, al azar. Totalmente. Para mí, para mi carrera. Ha de haber ¿no? sido muy duro para ti. Sí, no, a los 21 años yo estaba así en la cama, deprimida de qué hago con mi vida. Yo quería ser solo la bailarina, ¿no? Ajá. Y fíjate, a pesar de todo eso, pues todo ese impulso que hay detrás, pues ese aparente, yo digo aparente de quiebre, porque después lo pudiste continuar de algún modo, en esa visión que tú tienes de la danza dentro del cuerpo de uno. Para ti, ¿qué es importante para un bailarín cuando tú lo viviste y ahora lo continúas cuando tú estás ya ante un bailarín, una bailarina, con quien vas a depositar tus ideas, tus pensamientos, con quien vas a colaborar? ¿Qué es para ti lo ideal en este sentido? Con todo digo, quizás no te pudiste desarrollar, pero sí tenías como esa visión, esa idea. ¿Qué hay detrás? Bueno, yo de todos modos, a pesar de la lesión, he seguido bailando porque, bueno, durante la carrera no nos dejaban bailar en nuestros ejercicios, era una premisa de la maestra Appleton sobre todo, pero era como una premisa de la escuela y eso estaba bien confrontarse al bailarín. Pero después, por necesidad, yo también he tenido que bailar algunas de mis obras, entonces me he confrontado también a ser bailarina de mí misma, ¿no? O sea, divido mi cerebro entre mis pretensiones de coreógrafa, que son altísimas, y mi realidad de bailarina un poco vieja, un poco desentrenada, un poco la rodilla rota, ¿no? Y tengo que nivelar. Entonces, el ser bailarina de mí misma después de la experiencia en la carrera me ha permitido tener como otra comunicación con mis bailarines, como, sí, sí, darme cuenta que mis expectativas de coreógrafa son a veces muy altas, que puedo ser muy exigente, pero al mismo tiempo he aprendido a recibir lo que el bailarín me da y a saberlo escuchar. Pues es un diálogo creativo. Okay. Es un diálogo creativo si bien la creación parte de mí. O sea, sí soy muy dictatorial como no sé si eras tú que nos decías que en el arte no hay democracia, ¿no? Y es cierto, o sea, a mí me gusta ser la directora y quiero que se haga como yo digo, ¿no? O sea, soy así muy severa. Pero lo que he aprendido también a través de los años y de la experiencia de ser a veces intérprete es saber que tu expectativa de coreógrafo es externa y que cuando tú eres bailarín te expones en tu fragilidad. Y luego yo además desde siempre creo, y lo he ido como afinando con los años, yo trabajo con forma y contenido. Mi tesis desde hace muchos años es cómo, si tú propones una forma correcta, la emoción surge. Entonces ahí me he encontrado también mucho a trabajar con actores. Me ha tocado trabajar para obras teatrales
y entonces también entiendo como la actoralidad y la diferencia entre un actor y un bailarín, pero como que puedo llegar a esa parte emocional que no siempre en la danza se toca. Por lo tanto, mi coreografía a veces es danza-teatro, aunque también sé que tengo una vena conceptual de la danza, que eso es curioso, porque yo venía de una rigor clásico y contemporáneo, Graham y, no sé, y Horton y tal, que cuando llegué a la carrera de coreografía era como mover un dedo, pero tenía esa formación atrás, ¿no? O sea, ahora las nuevas generaciones solo saben mover un dedo, pero no saben hacer la técnica. Tantos no tienen ese rigor más, ¿no? Que bueno, tiene sus pros y sus contras, porque a lo mejor hay menos lesiones corporales, en fin, pero el músculo no está tan afinado y no es tan de impacto, ¿no? Tan de, no sé, no es tan prístino, no sé cómo decirlo, ¿no? Reactivo probablemente es la palabra más correcta. En mi generación los bailarines eran muy reactivos, porque tenían mucho tono muscular. Hoy las generaciones jóvenes las veo menos reactivas porque tienen menos músculos, son más performáticos, ¿no? Pero bueno, hay otra riqueza y hay otro diálogo y hay otra expresividad seguramente y otra como parte emotiva que aflora de todos modos, ¿no? Yo creo que hay que estar siempre abiertos y como muy permeables a los cambios, ¿no? Claro, claro. Y bueno, y obviamente eso va hacia tu trabajo como creadora y tú te has definido como, pues, con una gran expectativa o más bien con esas grandes exigencias. ¿Pero en qué consiste eso? ¿Por qué te defines así? ¿Por qué de pronto dices sí, pero como coreógrafa? ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Cuál es ese ideal grande? Creo que es la emocionalidad expresada a través de la forma corporal, o sea, de dar el gesto correcto, de pedir el gesto correcto o de hacer llegar al gesto correcto o congruente más que correcto a esa idea que quiero expresar. O sea, por ejemplo, con este trabajo que vamos a ver ahora y también en trabajos anteriores. Y bueno, y ahora que vivo en Europa es una confrontación muy clara que probablemente tú también la tienes muy clara al haber vivido experiencias en Europa, es que la danza latinoamericana tenemos el sentido del ritual, cosa que en Europa ya no se vive. Entonces, este sentido del ritual, a veces mi exigencia no es la técnica, sino la expresividad. O sea, aquí quiero que seas fuego, y aquí quiero que seas aire, y aquí quiero que seas agua, ¿no? Y aquí quiero que sientas la pérdida. Pero no somos actrices, o sea, pero no hay un trabajo actoral, y no hay ficción, es como un lirismo. Es como también parecido al cantante de ópera lírico, ¿no? O sea, sí está la técnica, está el cuerpo, está cómo llegar, está el impulso, pero donde soy muy exigente es como en dónde quiero llenar a nivel sensorial a quien me está viendo. O sea, para mí sí es importante el público y qué es lo que estoy transmitiendo. No soy de obra abierta. ¿Cómo es eso? Sí, no soy como de dejar a la interpretación a ver si, o sea, intento ser bastante precisa o en mi precisión permito como las versiones, pero con una cierta dirección. Pero creo que tiene que ver con la forma y la emocional, o sea, como el contenido emotivo de la expresión. Esa es como mi exigencia y mi preocupación coreográfica. Claro. La expresión y que basándose no tanto en aquello que se quiere expresar, como por ahí esos maestros que nos han acompañado también, con los que también he tenido oportunidad, decía uno de ellos, el árbol en otoño puede, para quien lo mira, expresar algo, pero el árbol no es expresivo. En invierno puede representar algo emocionalmente para quien lo mira, pero el árbol no quiere ser expresivo. Pero creo que a lo que te refieres no es ese querer ser expresivo, sino querer ser real. Exacto, totalmente. Y esa realidad, pues en tu caso que has recurrido a la actoralidad de alguna manera,
que va más Sí, allá claro. que de la pura forma. ¿Tú cómo defines eso? ¿Cómo defines esto que sí dices que es te interesa esta expresividad, pero por el lado de la realidad? Es decir, que realmente Es está una conectado conexión, con algo, sí, ¿no? exacto. ¿Cómo va eso para ti? Esa parte de la actoralidad y de esa realidad. Sinceramente creo que eso es lo indecible del autor. O sea, no te lo sabría decir, lo experimento. O sea, porque a veces, inclusive como directora, me doy cuenta que en base a lo que veo también voy cambiando los estímulos. A veces lo busco en la vibración del corazón, por ejemplo, el fuego. A veces en la ondulación, en el agua. A veces es en la plasticidad de llegar con un cierto energía, más, o al contrario, ¿no? De bajar como, no lo sé, o sea, sinceramente creo que tengo depende de quién tengo enfrente y qué me da mi intérprete. Claro, bueno, o sea, no hay una forma, ¿no? Yo como bailarina, cuando bailo mis obras, me voy sobre todo como yo soy muy mecánica por haber tenido esta base clásica y tal. Yo soy muy perfeccionista como con la forma. Y ahí es donde yo he descubierto que al ser como idéntica, de todos modos la interpretación siempre es variable. O sea, siempre hay el matiz y siempre hay como la única vez, ¿no? Que eso alguna vez me tocó con un actor, que de hecho es famoso, Miguel Rodarte, y él se peleaba conmigo, pero es que me decía, es que tú siempre me pides que lo haga igual. Le digo, sí. Es que nosotros los actores lo hacemos diferente cada vez. Es que sí, también. Si tú intentas ser siempre igual, de todos modos va a ser siempre diferente, porque la vida cada día es diferente. Pero si tú tienes como casi el dominio de tu parte técnica del cuerpo, lo que vas a encontrar siempre va a ser más. En cambio, cuando eres impreciso, estás preocupado en la imprecisión y en el error del cuerpo, entonces tu interpretación no es tan rica. Esa es mi experiencia, ¿no? Esa es mi experiencia. Entiendo perfecto, porque Sí. A mis talleres llegan también quienes dentro del trabajo actoral viven eso, ¿no? O sea, como que son aparentemente libres en la posibilidad de que un día sale de una manera y sale de otra. Pero en realidad, en mi manera de trabajar, estoy muy cercana a lo que tú les pides, es que puedas ser más libre cuando no estés preocupado. Por la mecánica. Por eso. Y todo lo que fluye adentro es vida. Exactamente. Entonces, ahí creo que veo la conexión, un poco era a propósito. Y luego hay una conexión, creo que Luisa lo puede confirmar ahora que está aquí mi bailarina, es también una conexión mental. Así es. Y una conexión que ¿Qué además... te significa esa forma conectado a tu energía y a qué se te hace pensar, a qué te remite, ¿no? Entonces, si tú tienes la precisión del cuerpo y de la construcción mecánica, eso cada vez te vuelves contenedor que lo llenas y lo sigues llenando y llenando y llenando de tu imaginario y de tu sensibilidad, ¿no? Ese contenedor, Es como... ¿sabes? Uno de los actores de este maestro, que se llamaba Richard Sheslack, él decía que ese contenedor era como un vaso transparente, dentro de la cual podía haber una flama que podía soportar cualquier cosa, ¿sí? Pero gracias al contenedor, que es la forma, es la precisión, podría aparecer la espontaneidad. Y sí, realmente hay eso. O sea, uno piensa, pero no, la espontaneidad es hacer cualquier cosa. No, discúlpenme. La espontaneidad en el arte, por lo menos, es esa capacidad de descubrir. Y por eso te entiendo cuando dices, y cada día aparentemente es lo mismo, y no es así. No es cierto, no es así cierto. es. ¿Qué te parece? Pues bueno, pues ya que en el Salón de Danza de la UNAM se presenta esta obra, que nos hablarás ya de ella, ¿cómo se titula? Se titula
estereotipo cosmopolitan. Por eso quería que lo dijeras. O sea, en español, estereotipo cosmopolitan, ¿no? Okay, o sea, pero tú podría dividiste ser. la frase por alguna razón. Sí, lo dividí por una cuestión de que vivo en Italia y entonces en italiano me daba bien y creo que si lo lees en otros idiomas también, pero en el proyecto escrito, porque pasó por muchas versiones, también alguna vez lo tuve con la E y como 2 palabras, ¿no? Okay. Fue una cuestión un poco estilística también porque este trabajo sería parte de una serie que todavía no he realizado, espero realizar, de cuatro estereotipos. Entonces también tenía una lógica dividir el título en 4 porque tendría 4 personajes, ¿no? Ok, ¿qué te parece si vemos otro fragmento? Porque iniciamos el programa viendo un fragmento de esta obra para que nos empapemos un poquito más de por dónde va, además con una sola bailarina que está acompañada de un partner en particular, que son estas imágenes que están atrás, y regresamos en un momento para continuar hablando sobre estereotipo cosmopolita. Estereotipo cosmopolita. En un momento continuamos. Regresamos nuevamente a Perfiles en Acción, en esta charla con Pilar Gallegos. Y Pilar, bueno, ya nos introdujiste de por dónde va el asunto, pero bueno, en este caso, pues esta lucha, empieza primero la obra con viendo al personaje, no sé si es correcto llamarle personaje, pero que se confronta a estas diferentes
personalidades, todo lo que está, que para eso el video es algo muy importante. ¿Cuál es la idea en relación con esto? ¿Por qué los estereotipos? Y que además estás pensando como en 4 diferentes maneras de abordarlos, pero en este caso, de esta obra, de esta versión, o de esta primera aproximación más bien, que estamos viendo. Sí, el proyecto en realidad surgió hace muchísimos años, creo que en el año 2000 o hasta un poco antes. Y surgió de modo completamente conceptual, porque lo que era el proyecto inicial era el estereotipo de la modelo de moda en relación con la revista Cosmopolitan. Entonces, el primer proyecto, o sea, la primera, digamos, idea o flama, así, ¿no?, que da inicio, era, o sea, mi pregunta fue, ¿cuál es la emocionalidad detrás de estas modelos que están siempre como en pose, ¿no? Y entonces la primera idea es, ¿qué pasaría si yo todas estas poses o posiciones las hiciera en orden? Por eso te digo que soy muy conceptual y hasta, no sé, formal. Reproducirlas en orden. De la primera página hasta la última, todas las modelos, ¿no? Así empezó el proyecto. Me hiciste recordar. Es un stop motion. Ajá. ¿No? ¿Sabes que las japonesas, las que posan, el otro día en internet, obvio, ya no hay de dónde ver, estaban haciendo unas secuencias de poses, de lo que ellos hacían cuando entraban a modelar. Ajá, y lo hacen rapidísimo. Y lo ¿no? hacen rapidísimo. Sí. Y Nosotros aquí los vimos durante la investigación. ¿Es verdad? Sí. Ahora, creo que no, detrás digo, esta es la idea como de la superficie. Mi idea era extraer, porque la palabra es la extracción emocional detrás de este lenguaje corporal. Esa era una parte. Y luego la otra es cómo estas revistas de los mass media o de los medios masivos de comunicación me parecen como nuestros nuevos dioses. Son nuestros nuevos ídolos, nuestros nuevos dioses. Entonces, ahí he hecho toda una fusión de la emotividad junto con la espiritualidad contemporánea. En fin, y entonces he mezclado mitología grecorromana con entonces religiones paganas. Y entonces meto en cuestionamiento cómo es posible que hace 2000 años somos cristianos, pero seguimos como en Marte y Venus, que son guerra y belleza, y cómo esto en nuestros periódicos y en las revistas están ahí, ¿no? O sea, seguimos luchando en la humanidad y pues Jesús predicó el amor, ¿no? Deberíamos de todos vivir en éxtasis desde hace 2000 años. Y seguimos en vez así de... Entonces es muy fuerte para mí ver el pobre niño de Siria que murió ahogado mientras sus papás estaban intentando, y al lado está Naomi Campbell. O sea, a mí me destroza el corazón este contraste. Es muy fuerte. Para mí mi sensibilidad o hipersensibilidad al día de hoy todavía, yo digo, ¿cómo es posible que estamos ahí, ¿no? En la desgracia y en la belleza, o sea, y la guerra y la belleza, y la guerra y el gossip, y la guerra y la celebrity, o sea, se me hace súper fuerte. Y eso, bueno, está ahí puesto en el no sé si... En esta primera ya está expuesto. Mis otros personajes que faltarían por hacer sería el político con la revista Time, la celebridad con la revista People, probablemente, ¿no? O sea, pero bueno, pensé a revistas que se conocen en todo el mundo, y porque también es una crítica a la globalización, el trabajo. Y después, el último es el futbolista, que es así, el héroe, ¿no? Siempre en el cielo, y con la revista Sports Illustrated, ¿no? Y esa es como la serie completa. Okay. Pero empecé con la modelo de moda porque es la que dio pie, entonces el proceso de trabajo inicial con ella fue esta idea inicial, Eso ¿no? Me gustaría que habláramos sí. un poco del proceso. Con Luisa fue así de tomar un ejemplar de la revista, elegimos un ejemplar al azar el mes que empezamos, que fue en marzo del 2017, y fue un trabajo que yo no lo hubiera jamás imaginado, es muy obsesivo,
porque son 230 imágenes humanas, donde es pasar de aquí a acá a aquí. No es la danza contemporánea o la danza clásica que es pique arabes, pirueta y luego voy al suelo, que hay un contraste. No, o sea, aquí las diferencias son tan mínimas y ella pues aprendía también la expresión facial, ¿no? Y era la sonrisa, la mirada, además de las manos. O sea, fue un trabajo realmente muy, muy complejo que tomó muchísimos meses de aprender. O sea, fue un descubrimiento esto, ¿no? Y lo logramos. Logramos este primer acercamiento. Logramos como la mitad de las imágenes en la primera parte. Fuimos a Berlín, a un lugar donde nos presentamos en Work in Progress. Y nos criticaron y nos dijeron, les hace falta meter y tal, no sé qué. Tomé apuntes y la segunda parte, entonces ya dejamos esa parte inicial tal cual. Yo respeto mucho mis procesos y digo, bueno, aquí lo hice así, así lo dejo, o sea, no estoy a cambiar ya. Pero con esta retroalimentación y con estas ideas de otras personas, que me encanta siempre escuchar a otras gentes, ¿no? Incluyámoslo en la segunda parte de todavía las 80 poses que nos falta por elaborar. Y entonces ahí es donde la modelo de moda, donde la mujer, donde el estereotipo se transforma y se transforma en algo un poco grotesco. Eso es lo que quisiera que... Ajá. Al final no se trata de hacer una apología de la moda o de las modelos, pero sí lo que se confronta. Y pues ahora que hiciste referencia a estos contrastes de lo que sucede en nuestra actual civilización, entre esta belleza y estas injusticias que todos los días estamos viviendo, así como describes a este niño en el mar Mediterráneo, sí, pobrecito, la fotografía sí, del papá con su bebé, y que es como se hizo un paralelismo también. Pero en esta parte que ya está asociada a esta transformación que ocurre en ella, hay un quiebre. ¿Cómo fue que supongo que ya a nivel dramatúrgico, tú decidiste aquí va a ser el quiebre? ¿Hacia dónde nos lleva? Fue muy loco porque nos llevó justo a la Venus sin querer. O sea, yo ya traía el rollo de la mitología, pero de pronto fue como... En Berlín, por ejemplo, no estábamos todavía con una escenografía que son estos retazos o harapos, o sea, ropa de segunda mano, o sea, ropa vieja. En fin, lo incluí porque llegué a la Venus y luego de la Venus dije, veamos quién ha hecho, algún artista que ha hecho la Venus contemporánea. Y llegué a Michelangelo Pistoletto, entonces que es un italiano del arte povera, y entonces la danza es povera porque mi danza es povera, o low budget, ¿no? Y dije, claro, el arte povera y la Venus y los retazos y la modelo de moda que se tiene que cambiar, y entonces... Hay una cuestión ahí entre danza y performance y danza teatro y concepto, y tengo muchas cosas muy híbridas, y el video, la videoproyección sobre ella, la referencia de lo que ella misma hace, de lo que tuvo que aprender. Y claro, ¿qué sucede? Ahí también me acerqué a otra amiga que ha bailado conmigo y me dijo, es que es estéril, la modelo es una mujer que no florece, que no da, porque no aparece nunca embarazada, y todo un análisis. Yo soy una socióloga, como dicen en italiano, mancata, ¿no? Pero, o sea, después de que estudié danza dije, ¿por qué no estudié sociología, no? O sea, mi sentido coreográfico es sociológico, más que antropológico, ¿no? Y entonces me dicen, no florece, y entonces dije, claro, la flor, ¿no? Y la esterilidad, y entonces, y luego, pero de alguna manera sin querer, de verdad, esto fue como lo descubrí después que lo hice con ella, era el nacimiento de la Venus mitológica, porque la Venus nace del rey Júpiter, del rey de los dioses Júpiter, y de una ninfa que es Dione, y nace del mar, ¿no? Y Sandro Botticelli la pone ahí, ¿no? Como el nacimiento de la Venus, y dije, claro, o sea, entonces estos vestidos se vuelven fuego y se vuelven el nacimiento de la Venus, y luego también se vuelven como el ave fénix, y pasan muchas cosas. O sea, hay muchas imágenes que yo le pido a ella
de sentir, de realizar físicamente como acción física, no como danza, sino como acción física, como impulso, a partir de un impulso emocional que puede ser de ida o de vuelta. O sea, pueden hacer la emoción y luego la forma, pero también a ella en su imaginario. Porque le digo, aquí es mar, pero también es fuego. Es lo que noté, que hay como algo que realmente está más allá de lo que y hay días que y hay días que ella se conecta más que otros y entonces cada vez es muy lírico porque es muy a su día, ¿no? De Luisa. Y cada vez y ella encuentra cosas y yo cuando lo veo sigo esa parte es muy loco porque no hay control. Es incontrolable, ¿no? Es como es un control descontrolado. Sí, porque los vestidos reaccionan en modos diferentes también y no siempre los ordenamos en modo igual. O sea, hay una aleatoriedad, ¿no? O un azar, digamos, dentro de la estructura, que entonces cada vez ella tiene que estar como súper pendiente y que yo también viéndolo digo, wow, hoy logró más el fuego, hoy se vio más Venus, ¿no? Hoy es más la isla, hoy tiene más sentido esto, hoy tuvo más sentido, o sea, entonces es rico porque cambia la interpretación, ¿no? Qué interesante. Pero además hay un manifiesto, ¿no? Sí, claro. Hay un texto Sí. y de pronto, ¡ay! Nos dejas así como... Sí. No, hay un texto muy potente, sí. No, ¿y ese texto de dónde viene? Yo lo escribí. Tú lo escribiste, wow. Entonces, por eso le digo manifiesto. Sí, yo lo escribí a partir o sea, robé cosas de internet, ¿no? Así de plagié, no tal cual, pero plagié ideas de internet porque... Pues en mis procesos voy leyendo cuestiones de artículos, entonces leí sobre mitología, ¿no? Y sobre el mito original, que en realidad Joseph Campbell encontró que en realidad había un monomito en todas las culturas, sobre todo las que vienen de origen chamánico, que son las más antiguas, que es que prácticamente el mito tiene un inicio, sus aventuras, un desarrollo y una conclusión. Es muy aristotélico, ¿no? Es muy causístico, ¿cómo se dice? Ya no hablo bien español, ¿no? Sí, es causa y efecto, ¿no? ¿Es qué? Causa y efecto, ¿no? O sea, es causal. Sí, causalidad. Y eso fue uno de los autores. Y luego, gracias a otra amiga que es una... súper experta en la filosofía de las religiones, ella me llevó a un autor que se llama René Girard, que fue René Girard, que ya murió, pero fue era un literario que daba clases de literatura francesa del siglo XVII y que él también, a partir de mucho análisis de las novelas de los franceses de esta época, llegó a una cosa muy interesante que fueron sus teorías de la mímesis. Entonces se puso a Freud porque dijo, el impulso primordial no es el sexo. El impulso primordial es imitar. Tú imitas lo que te gusta, como tú quieres ser, es tu elección personal, y haces lo contrario de quien no quieres. Ese es nuestro impulso primordial. A partir de la imitación, de ese impulso primordial, entonces la modelo ella imitando todas estas poses, o sea, así son mis procesos creativos, son muy mezclados, ¿no? Y entonces, luego, después en sus elaboraciones más avanzadas, René Girard, después de la mímesis, llega a la teoría del chivo expiatorio. Y entonces empieza a hablar de los ídolos y de los héroes y de los dioses, y que tiene mucho que ver con esto que yo planteaba de los medios masivos de comunicación, porque estos personajes famosos que todos admiramos, que son nuestros nuevos dioses, ¿no? Se vuelven chivos expiatorios porque tienen normalmente muertes o simbólicas o reales, o las dos, y entonces se emparejan la violencia en el mundo. Cierto. Es decir, nos gusta tal actor, ¿no? Tú eres de derecha, yo soy de izquierda, ideas políticas diferentes y peleamos, o tú le vas a las Chivas y yo le voy a la América, ¿no? Pero resulta que los dos admirábamos a este personaje y el personaje muere.
o en su ficción muere, ¿no? Y eso nos emparenta. Entonces, en el fútbol, gana México, todos somos compadres. Tú eres del PAN, yo soy del PRI, el otro es del PRD, pero ganó México, el tricolor. Estamos en el ángel y todos somos compadres. O sea, tienen una función social, estos chivos expiatorios, exacto, ¿no? Que nivelan las violencias en el mundo. Y bueno, ya con estos, que son las ideas que están planteadas ahí. Yo a lo mejor a eso no llego, ¿no? Pero de alguna manera existen estas muertes, ¿no? En este personaje de la modelo no está tan presente la muerte, pero por ejemplo en el de la celebridad, que se hará un solo posterior, espero de hacerlo, probablemente lo interprete yo. Sí está, porque es una celebridad que simbolizaría un suicidio. Ok. Híjola, pues bueno. Estoy muy densa, estoy así, o sea, meto muchas cosas en la licuadora, esa es como también mi línea. Sí, pero fíjate que además, digo, no fue para ti una decisión el hecho que fuera un solo, sí, un unipersonal, yo le diría, como gente de teatro, que plantea una cuestión así en la que uno se puede enfocar, y además en espacios como el salón de danza, donde tenemos al intérprete ahí cerquita, y en ese tipo de trabajos es necesario tener así, ¿no? O sea, no es como para las masas en ese sentido, porque además tenemos esa capacidad de percibir con nuestro sistema nervioso eso que le está pasando. Y háblanos de tu intérprete, ¿quién es ella? Luisa es una bailarina de Udine, Italia, joven, tiene 32 años. Ella, por ejemplo, a diferencia de mí, no trae una formación clásica. Ellas son nuevas generaciones que traen una danza contemporánea mucho más libre, mucho más release. No ha hecho Horton, no ha hecho Graham, no ha hecho... Sí, o sea, es mucho más... O sea, tiene técnica de otro modo. De otro modo, ¿no? Y en Italia hay una similitud con la danza mexicana de la danza teatro. Tenemos una historia muy parecida de la danza contemporánea independiente. Entonces, en Italia sí encuentro una vena danza-teatro que en el resto de Europa ya casi no hay. En el resto de Europa son ya performance. Es performance art así declarado. Para mí sí. ¿Cómo es la vida? Ya un poquito como para cerrar en esa parte de la danza ya en Italia. ¿En Italia? ¿En qué sentido? O sea, sí, porque aquí todo el mundo conocemos a qué nos enfrentamos. Nos dicen, nos cuentan la vida del bailarín, de las compañías, lo tienen que luchar. Allá, ¿entre qué problemáticas? Hay mucha lucha. Bueno, el italiano promedio, los bailarines y coreógrafos emigran de Italia. Se van a Alemania, se van a Francia, se van a Holanda, se van a Bélgica, pero son súper talentosos. Son súper talentosos, sobre todo como bailarines. Como coreógrafos me ha tocado trabajar, pues uno de los más importantes y que sí trabaja en Italia es Virgilio Sieni, y son muy iconográficos. Él además es florentino, entonces tiene así el Renacimiento en su cerebro así impactado. Entonces trabajé con él como bailarina. Luisa y yo ahí nos conocimos como bailarinas de él y luego me tocó ser su asistente. Pero no son los europeos fríos que es solo la performance y ya, o sea, son muy parecidos, somos latinos, ¿no? Claro. Hay corazón, hay interpretación, entonces son muy buenos, tienen físicamente pues cuerpos súper bonitos y muy bonitos, muy armónicos, bellos, pero también ponen el corazón. Eso es bonito de Italia. Italia, desgraciadamente, no tiene un criterio para las artes en este momento. Muy poco dinero destinado a la danza. Las compañías que tienen apoyos, o sea, tienen que hacer saltos mortales para sobrevivir. Sin embargo, hay ganas de hacer y existe, ¿no? Fíjate, bueno. Y gracias a Italia te tenemos ahora aquí en México. Sí. Y bueno, y de los italianos he aprendido la factura. La factura. La hechura. La hechura, el detalle, sí. el color. No, los mexicanos somos más descuidados, más de mezclar
no sé, como más folclóricos o más fuertes en nuestros contrastes, y allá son más tenues, ¿no? Ok. Entonces son muy delicados en los detalles y eso lo he aprendido muchísimo de ellos. Qué bueno. Entonces lo he integrado también a mi obra, ¿no? Pues Entonces, qué bueno que... ya me siento un híbrido, digamos, México-italiano. Pues ahí está, ¿no? El reflejo, y qué bueno que te decidiste venir, que Sí, encontraste esta vía a través de la Dirección de sí, Danza sí, de la sí, UNAM. sí. Qué bueno que ahora en esta oportunidad de verte en el Salón de Danza, estamos teniendo esta oportunidad, y pues ojalá que para el próximo estereotipo Traigamos toda la serie. y ya se Quisiera venga hacer toda la serie, ¿no? Para que Sí. sea esto, y pues bueno. Me hacen falta productores, Jaime. Ahí está, por eso, aquí estamos. Necesitamos Aquí dinero. estamos, esta ventana es también un poco para eso, Es ¿no? que la danza es un arte muy costoso. Terminemos precisamente con una conclusión tuya sí. en relación con una reflexión de lo que te preocupa en relación a la danza. La danza es un arte muy costoso y es efímero. Entonces es un poco una contradicción, porque cuesta un montón, porque cuesta todo, o sea, cuesta las horas de trabajo del bailarín, entonces cuesta el salón donde ensayas, cuesta el teatro donde te presentas, el técnico, las luces, o sea, todo tiene un valor. Tal vez aquí en México tenemos un sistema gubernamental que cubre estos costos, pero donde vivo yo no. Entonces ahí valoras todavía más como la estructura que es pagada por el gobierno, que cuando tiene que ser todo privado, o que tienes que encontrar recursos para invertir, ¿no?, en tu obra. ¿Y qué pasa? O sea, haces una obra, estás un año ahí experimentando y tal, la presentas una vez y se acabó, duró 40 minutos y vinieron 30 personas a verte, hiciste tu video, lo cargas en YouTube, lo ven 200 más o 300 y luego se acabó. O sea, ahora por suerte al menos está el video, pero es un arte efímero, entonces es muy costoso. Es un arte de élite. La danza es súper burgués, no sé cómo decirlo, o sea, es muy elitista, pero tiene una importancia de investigación antropológica y social, porque es el reflejo de nuestra era. Es el reflejo de lo que somos y de lo que vivimos. Es súper importante, es una investigación fundamental. O sea, yo así lo quiero ver, ¿no? Es una investigación política de la vida privada, de la vida pública, de quiénes somos en este momento histórico. Creo que además ya tenemos una conciencia de nosotros mismos tan grande, como un momento histórico que ya estamos como súper conscientes de un montón de cosas. Estamos como en psicoanálisis colectivo, ¿no? Pues te agradecemos mucho, Gracias Pilar, a ti, Jaime. ¿no? Y que nos hayas, después de 10 años que no te veíamos por acá, y pues agradeciéndote y por supuesto esperando ver una próxima obra tuya aquí en México. Esperemos traer toda la serie. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Y muchas gracias a ustedes en este programa Perfiles en Acción, charlas con los creadores escénicos, y nos vemos hasta la próxima.